Señorías, yo soy el hijo de un sencillo comerciante de Amurrio, en Álava, en el Valle de Ayala, en tierra vasca, que nos dejó hoy justo hace 2 años y que entró en política para defender a su patria, amenazada por los criminales de ETA. Mi padre, Santiago Abascal Escuza, llegó a sentarse unos meses en este hemiciclo representando a los vascos que seguían en pie cuando unos caían asesinados por el odio separatista, otros huían víctimas del chantaje y del miedo, y otros más, los peores, se rendían y traicionaban. Yo les confieso que me metí en política con 18 años únicamente para defender a mi padre, que fue amenazado de muerte durante los últimos 30 años de su vida. Yo no tenía otra vocación, pero muy pronto comprendí que esos asesinos etarras no eran locos sedientos de sangre, o mejor dicho, no eran solo locos sedientos de sangre. Eran también criminales con un proyecto político concreto, que era el de acabar con España como nación, el de romper la convivencia entre los españoles y el de implantar una tenebrosa ideología totalitaria. Pues bien, Arnaldo Otegi, condenado por ser dirigente de esa banda de criminales y que participó en el secuestro de un embajador del Reino de España y en el intento de secuestro de un padre de la Constitución que usted reivindicaba, de Javier Rupérez y de Gabriel Cisneros, dice que usted es la mejor opción para ocupar el gobierno. Y usted, o lo que es lo mismo, la televisión pública que dirige por persona interpuesta, corresponde al halago terrorista, invitando a Otegi a la pantalla de Radiotelevisión Española. Debería usted haberse evitado ese bochorno histórico de esa entrevista, que es una humillación más a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. Y deberían haberse evitado el bochorno también de llamar a Vox esa misma noche para que sirviéramos de coartada. Trampa en la que, por supuesto, no caíamos. Y a propósito de esa infamia televisada, nos gustaría saber a los diputados de Vox y a millones de españoles, y yo sé que esto les sorprenderá a muchos diputados porque lo consideran cosa pasada, si este empeño de normalizar a los terroristas en la vida política y la vida pública española es fruto de las negociaciones que el señor Zapatero mantuvo con la banda terrorista ETA. De hecho, nos gustaría conocer el contenido íntegro de esas actas de negociación que formalmente hemos pedido en esta Cámara. Creemos que los españoles tienen el derecho a conocer si el PSOE del señor Zapatero puso en marcha una hoja de ruta para blanquear la historia de ETA, legalizar sus marcas políticas, para excarcelar y conceder medidas de gracia terroristas, para entregar Navarra al separatismo vasco o para incluso promover una reforma constitucional que contemple el derecho de autodeterminación y, por lo tanto, la liquidación de la soberanía nacional. Los españoles tienen derecho a exigirle el contenido de esas actas al gobierno y saber si el gobierno de España, si los gobiernos de España han tenido o tienen hipotecas con bandas terroristas, es decir, si tienen hipotecas con los enemigos de España. Y en definitiva tenemos que conocer si ese Frente Popular, del que usted es solo uno de los cabecillas, es el resultado de un proceso que nace a partir del 11 de marzo de 2004 y en el que confluyen 2 amenazas. Una a la propia existencia de España a través de la impunidad para el separatismo catalán y la normalización de las marcas políticas de ETA, y otra amenaza al orden constitucional que anhela el cambio de régimen y que incluso pretende el derribo de la monarquía parlamentaria. De todo ese proceso, el usufructuario a corto plazo, si se mantiene en el gobierno, será usted, señor Sánchez, pero quienes van a recoger las nueces serán los de siempre, serán los separatistas. La existencia de ese proceso es la única forma de explicar el desafío permanente de la Generalidad de Cataluña, una institución en absoluta rebeldía contra la soberanía nacional y que vuelve a gozar de una incomprensible impunidad a pesar de que han reiterado que lo volverán a hacer. La misma impunidad que llevó al golpe de Estado de octubre de 2017 durante el gobierno del señor Rajoy. La impunidad con la que muchos diputados que se sientan en esta Cámara, que inexplicablemente han adquirido la condición de diputados y que en vez de acatar la Constitución como la ley exige, han jurado abiertamente combatirla en nombre de los principios, decían, delirantes del 1 de octubre. Pues bien, señor candidato, con estos aliados pretende usted ser investido presidente del gobierno. Con los amigos del condenado Otegi, con los amigos del golpista Junqueras y también con los amigos del tirano Maduro, ese sátrapa que bien maquillado por Zapatero ha sumido a Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos en el caos, en la violencia, en la represión y en el hambre. Permítanos, señor Sánchez, que no le otorguemos a usted ninguna credibilidad si pretende disfrazarse de político con sentido de Estado. Y permítame también que repita en esta tribuna un aviso
para sediciosos, para golpistas y para terroristas. Más allá de los pactos secretos o de las promesas que hayan recibido desde un partido o de otro a cambio de su apoyo parlamentario, abandonen ustedes toda esperanza, porque nunca lograrán sus objetivos políticos o criminales. No ha llegado España hasta aquí para que la derroten una pandilla de sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos. Porque no saben ustedes cuántos hijos de comerciantes y obreros y estudiantes y parados, de médicos, de jueces, de hombres del campo y de la mar se pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan amenazada su patria. Y ojalá muy pronto la inmensa mayoría de los españoles que queremos seguir viviendo en paz y en libertad dentro del orden constitucional desterremos de las instituciones a quienes pretenden dinamitarlas. Sería una grandísima noticia para que el Estado pudiese de una vez por todas, después de 30 años, ocuparse única y exclusivamente de resolver los problemas de los españoles en vez de seguir creándoselos. Señorías, hay españoles que necesitan urgentemente de la eficacia del Estado, esa eficacia que comprobamos tan a menudo cuando se trata de la agencia tributaria y que hay que empezar a trasladar al resto de organismos e instituciones de la nación. Porque mientras la izquierda continúa con su disparatada agenda de ingeniería social implantando una sofocante dictadura progre que quieren que traguemos con ella, y mientras los separatistas conspiran contra la Constitución, los españoles tienen que seguir pagando la factura, los españoles de a pie, una factura cada vez más abultada que, según su discurso, señor Sánchez, se incrementará todavía más. Si trabajas, impuesto sobre la renta; si ahorras, impuesto sobre el patrimonio; si consumes, impuesto sobre el valor añadido; si inviertes, impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados; si lo regalas, impuesto de donaciones; y si te mueres, impuesto de sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos con los que arruinan a la España viva, a la España que madruga, con los que arruinan a las clases medias para que con su esfuerzo sostengan el disparate autonómico, el derroche político y la orgía de las subvenciones. Es inaceptable que haya hijos que tengan que renunciar a la herencia que les dejan sus padres, a los que tanto tiempo les costó generarla, porque no pueden hacer frente a la factura fiscal que ustedes les imponen. Y es inaceptable que los pequeños y medianos empresarios estén ahogados con impuestos que subieron el señor Montoro y el señor Rajoy y que ustedes seguirán subiendo según lo que ha anunciado hoy. Impuestos, tasas, burocracias, directrices europeas, nacionales, autonómicas y municipales que están asfixiando y empobreciendo a las clases medias y más desfavorecidas, destruyendo empleo o creándolo en condiciones que hacen imposible a nuestros jóvenes desarrollar un proyecto de vida. Porque, digámoslo abiertamente, el ascensor social está quebrado en España. Y lo han quebrado precisamente quienes dicen trabajar por las clases desfavorecidas, a las que no han ayudado, pero sí han logrado en cambio arruinar a gran parte de la clase media, amenazando sistemáticamente la propiedad privada, despreciando el mérito y el esfuerzo. Como hemos visto, por cierto, hace unas semanas con Amancio Ortega, un español humilde hecho a sí mismo, al que han difamado brutalmente por crear empleo y por cometer el gravísimo delito de realizar donaciones a la sanidad pública. O como hicieron con Ismael, el currante del Pladur, al que sus esbirros de la prensa ultraizquierdista trataron de ridiculizar por no aceptar la medicina de las oligarquías progres en una ya muy conocida entrevista. Otra vez decenas de ciudadanos extranjeros han asaltado nuestra frontera, golpeando e hiriendo a nuestros guardias y atacando nuestra soberanía. Y no es un hecho aislado. Es un fenómeno repetido demasiadas veces ante la pasividad del gobierno de ahora, y también hemos de reconocerlo, de los gobiernos anteriores. Señor candidato a la presidencia del gobierno, el grupo parlamentario de Vox no va a apoyar su investidura. No le desvelo ningún secreto. De hecho, usted ni siquiera ha solicitado nuestro apoyo y ha excluido a Vox, así nos ahorra a todos la hipocresía, de esa ronda de consultas que mantuvo con el resto de fuerzas políticas. Por cierto, más propia de una república presidencialista que de una monarquía parlamentaria. Y no nos ha extrañado, porque son ustedes los grandes arquitectos de los cordones sanitarios de los que hablaba esta misma mañana y de las políticas de apartheid, es decir, de aplicar la censura a quien se atreve a disentir de su disparatada agenda ideológica. Efectivamente, no vamos en el grupo parlamentario de Vox a apoyar la investidura del señor Sánchez. Y he de reconocer que algunos nos han preguntado en estos días pasados si contemplábamos una abstención patriótica como exigía a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular el señor Sánchez hace unas horas.
Yo ya respondí hace tiempo. Creo que Vox es el grupo parlamentario más lejano del proyecto que tiene el señor Sánchez para España y, de hecho, estoy también seguro de que usted se sentirá orgulloso de ello. Yo también. Nos amenaza usted, aunque no lo diga, con un gobierno apoyado por todas las facetas del extremismo político si Ciudadanos y el Partido Popular no le apoyen. Comunistas viejos y comunistas nuevos, separatistas, proetarras, chavistas y golpistas que pretenden conformar un frente popular con dos objetivos diferentes: la ruptura de la soberanía nacional y el cambio de régimen. Y nosotros pensamos que el debate de hoy, tan programático en algunas cuestiones, son los árboles que no dejan ver el bosque de un proceso que existe en España hace mucho tiempo. Soportaremos, señor Sánchez, la calamidad que usted nos prepara, nos opondremos con toda nuestra fuerza parlamentaria a sus desvaríos y representaremos a esa España viva que está cargada de futuro, rindiendo homenaje todos los días y dando voz a esos millones de españoles que todos los días por las calles nos dan las gracias por haber llegado hasta aquí y que no tienen vergüenza de decir ¡viva España!